Virgencita tampoco quería el bastardo. Así que... ¡Ah! Es una completa traducción de lo que se espera de una mujer sin clase, sin educación, ridículamente pretenciosa. Todo lo hice mal. Todo. Ya lo sabía. Estoy abandonando el octágono porque me voy a retirar. Es mejor que tomemos todas las precauciones del caso para no despertar sospechas. Esta mujer no se merece mi amor. Y mucho menos mi muerte. Dile a tu hijo, por favor, que nunca más me vuelva a buscar. Nunca, jamás, nunca. Creí que debí decírtelo. Si la agarran, la van a matar. Me llaman marido en alquiler. Perdón. ¿Pagan eso? Ay, no. Es que está en el mejor momento, Reina del Nilo. Imagine que están ajusticiando a esa muchacha en vivo y en directo. Bueno, ya. Basta de violencia por hoy. Bueno, ¿qué pasó con Patricia? Perdió al bebé. Ella se va a poner bien, pero bueno, ahora está devastada, pobre. Ay, no puedo creer eso. A ver, ¿y por qué mi hermana está tan alterada? Bueno, es que Patricia solo quiso ver a Griselda. Bueno, yo me voy al restaurante, ¿sí? Sí. ¡Se calman! No hubo pelea en el octágono, que es donde se llevan a cabo. Tampoco va a haber pelea aquí afuera. No le van a hacer daño a nadie. ¿Estamos claros? Les voy a pedir que por favor se vayan a sus casas. ¡Calmados! ¿Cuánto quieres apostar a que le ve la cara de tonto de nuevo? Hoy se hace la pobrecita y me van a matar. Pero mañana vuelve a sacar el veneno porque es una arpía. Y le gustan los tontos. Pues sí, pero hablando de tontos, tú no deberías estar en otro lado. Como por ejemplo en casa de Clarita. ¿Yo? Sí, tú, Sonso. Ella hasta me pidió permiso de salir más temprano porque es que tenía una cena muy especial contigo. ¿Qué día? ¡Demonios! Con todo lo que pasó hoy me olvidé. Pues ándale, córrele, criatura. Ah, pero sí. Parecen niños. ¿Qué pasó con tu trabajo en la tienda? Ya te dije, Ma, que solo me llaman cuando me necesitan. Y sabes que no vengas a desquitar tu rabia conmigo porque este tipejo te dejó plantada. Leonardo, no me hables así porque soy tu madre. ¡Leonardo! Ay, no. Ya basta de emociones fuertes por hoy, ¿eh? Sí, fue un día muy largo y triste. Ay, mamá, no puedo parar de pensar en Patricia. Debe ser horrible perder un hijo. Se debe sentir una tristeza enorme. Sí, mi amor. Es muy duro. Es perder a alguien que no conocíamos, pero que ya amábamos. Ay, Dios mío. ¿Será que la Virgen apartó a ese niño de todo el rechazo que le esperaba? Rechazo de la loca de remate, no de nosotros. Sí, de ella y de José Antonio. Porque él pensaba igual que Teresa Cristina. Por lo menos el sinvergüenza de José los abandonó después de nacidos. Pero Antonio, él ni siquiera eso se esperó. Ay, Virgencita, por favor, protege nuestro hogar. Porque para ser el primer día en que nos mudamos a esta casa, no creo que puedan pasar más fatalidades. Al final, ni ajusticiaron a la mujercita. Pero bueno, todo eso es un cuento de hadas comparado con lo que su hermana quiere hacerle a Griselda. Rorro. Mira, poco me importa lo que esté planificando mi hermana con su mal humor.
no me queda de otra que presenciar el derrumbe de la dinastía Palmer. ¿En estado de shock? Así es, en estado de shock. ¿Y cuánto tiempo le va a durar eso? No sabría decirle. Por favor, toallas o algo para levantarle las piernas. Eso es. Una manta también, para ver si mantenemos el cuerpo caliente. Gracias. ¿Y se va a mejorar, doctor? Si en media hora el cuadro no mejora, la internamos. Alguien debe quedarse aquí con ella. Perdona, campeón, pero yo no me puedo quedar esta noche. No te preocupes, Clinton. Yo me encargo, doctor. Yo debo salir, yo estoy de emergencias. Con todo lo ocurrido aquí esta noche tengo pacientes, contusiones, todo. Ok, gracias. Cualquier cosa me deja saber. ¿Sol? ¿Eres Sol, no? Sí. ¿Tú quién eres? Daniel. ¿No te acuerdas de mí? Vivo en la posada de Paloma. Ah, sí, claro. Nos conocimos en el desfile de Fina Estampa, ¿no? ¿Tú estudias con Antonio? Sí, estudiamos medicina. Ah, por cierto, felicidades por tu show en Del Juego. Gracias, yo solo hice lo que sé hacer mejor. ¿Te enteraste que mi mamá abrió un local? Sí, obvio. De hecho, todos los de la posada estamos invitados. Voy a pasar por ahí un ratito. Ok. ¿Te veo ahí? Sí, claro. Ok. Bueno, gusto en verte. Bye. Hola, mi amor. Buenas noches, mamá. Ay, chiquita. No creas que por el hecho de que han sucedido tantas cosas el día de hoy en esta casa, yo no me he dado cuenta de que tu corazoncito está muy triste, mal. Dime, ¿quieres hablar conmigo acerca de eso? Ay, no, mamá. Bueno. Si es así, entonces creo que es mejor que nos vayamos a dormir. La almohada suele ser buena consejera. Y ya verás, mañana va a ser otro día y va a ser mucho mejor que hoy. Te amo mucho, chiquita. Yo a ti. Pues el hombre no se ve nada bien. Y sé que se lo merece, pero me da pena. Sí, él está muy deprimido. La culpa es tuya, Susana. Y lo peor es que se hizo un servicio a la mitad. Sí, ya estaba todo preparado. Era para que le hubieras entregado la cabeza de Rafael a Iván en charola de plata. No a Amalia. A Iván. Lo denunciaste con la persona equivocada. Ahora el perro ese sigue ahí tirado como... Susana. Hey, ¿me estás escuchando? ¿Y si voy a hablar con él? Desaparece de mi vista. No te despedí nada más porque Iván es muy buena persona. No, ¿sabes por qué? Porque ibas a tener que explicarle el motivo de mi despido. Tú sabes que él iba a querer escuchar mi versión. Te iba a salir el tiro por la culata. ¿Quién sabe? Y en una de esas hasta te mandaban a la cárcel. Por eso no me despediste. Pero no por eso voy a estar aguantando tus ataques. Por tu culpa, Amalia terminó conmigo. Ay, pero me voy a vengar. Escucha. ¿Me estás amenazando? ¿Quieres que también grabe esta conversación para enseñársela a Amalia a Rafael? Yo te protegí, porque tú me prometiste que ibas a terminar con ella después de nuestro encuentro. ¿Encuentro? ¿Encuentro? Eso ni siquiera fue un pasatiempo. Entiende, muchachita. Tú no llegas a Amalia ni a los talones. Eres como uno de esos cafés recalentados que preparas. Uno se lo toma por decencia, porque en el fondo te dan asco. ¡Eres un idiota! Creo que ahora sí se derramó el vaso.
Amalia, ¿tú crees que sobreviva sin ti? Bárbara. Bárbara, ¿estás bien? ¿Me escuchas? Soy yo, Máximo. No te preocupes, Bárbara, que pronto vas a volver a estar bien. Baja, tranquila. Buenas noches, Clara. Yo sé que estoy tarde, perdón, pero es que tuve un problema. No. No te molestes en desgastar tu lengua dándome explicaciones porque no estoy interesada en escucharlas. Pero Clara, solo déjame explicarte. Si tú quieres... Si seguimos conversando, esto va a terminar en una pelea, Quique. La cena ya terminó hace rato, no tienes nada que hacer aquí. Por favor, vete, ¿sí? Está bien, no voy a insistir. Entiendo que estás molesta y tienes toda la razón. Pero quiero que sepas una cosa. Me gustas mucho. Buenas noches, Quique. De que le gusto, eso está claro. Pero de amor, seguro sigue enamorado de Bárbara. ¿Qué pasó? ¿Encontraste algo? Es lo que estoy investigando. Parece que es... una caja. Dios mío. Dios. Que sea oro. Oro. Que sea oro, por Dios, que sea oro. Virgen Santísima, que sea oro.